hacer porque me están mandando esta pregunta. Si quieres me la contesta, si no, pues también no pasa nada. Por qué la Iglesia Católica, estoy hablando del el episcopal, por qué no se pronuncia ante estas situaciones de los derechos humanos, padre? ¿Cuál es el problema que hay? ¿Porque le fueron a poner luces o por qué? O qué? No sé, la verdad. Pues, el silencio que tienen ellos en cuanto a las violaciones de los derechos humanos, cuando Monseñor Romero era el primero que salía. Por ejemplo, también el que se fue ya, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llama, el Monseñor Rivera y Dama, también hablaba de eso. Y hoy callado, ¿por qué pasa eso, padre? Sí. Yo creo que hay que distinguir entre lo que es la iglesia institucional y las iniciativas de obispos y de sacerdotes, ¿va? Que a veces lo hacen más por una vocación profética y no por el tema institucional. De manera institucional, la iglesia en El Salvador jamás, ¿verdad?, ha tenido una postura en contra de los gobiernos, ¿verdad? Jamás. Aquí la iglesia siempre ha mantenido una alianza con el gobierno, con el Estado, en distintos aspectos, en educación, por ejemplo. Entonces, durante el tiempo de Monseñor Romero, los obispos estaban en contra de Romero. No podemos olvidar eso. Sí, yo Los sé. obispos denunciaron a Romero ante el Vaticano. Los obispos estaban en contra de que Romero hablara, planteara. Entonces, Monseñor Romero, digamos que fue una iniciativa como cristiana, como cristiano comprometido, una iniciativa de su llamada profética que recibió para poder ponerse del lado de los pobres. Entonces, esa situación que se vivió en aquel tiempo, ¿verdad?, es lo mismo que está pasando ahora. De manera institucional, la iglesia está prácticamente con el Estado. Algunos pueden decir que es una cuestión diplomática, ¿verdad?, porque igual uno puede escuchar a los gobiernos que llaman progresistas, ¿verdad? Por ejemplo, Cuba. Imagínate Cuba, uno ve los comunicados de Cuba hacia el gobierno salvadoreño y uno se queda un poco asustado. O igual lo que pasa con Nicaragua respecto a El Salvador, etcétera. Vas a ver. Entonces pareciera que la iglesia institucional sigue ese mismo camino. El camino de la diplomacia, el camino de exigir quizás tras bambalina algunas cosas, ¿verdad? Es llamativo que el último comunicado del gobierno, contra el gobierno, digamos, fuerte de la conferencia episcopal, fue cuando depusieron a los magistrados. Y ahí los obispos dijeron que no se había seguido el debido proceso. Ese fue el último Sí, me acuerdo. comunicado. De ahí, después han sacado otro comunicado que fue hace poco, antes de las elecciones, y prácticamente avalando el proceso que se estaba viviendo en el país. Entonces, de la iglesia institucional, yo creo que no vamos a tener una voz así profética, ¿verdad? Nunca la hemos tenido para empezar. Pero yo creo que la iglesia católica es más allá de la iglesia institucional, ¿verdad? De la jerarquía. La iglesia católica tiene que ver con comunidades eclesiales de base. Comunidades eclesiales de base que están en las comunidades acompañando a los presos, acompañando a los pobres, acompañando, ¿verdad? Luego también igual parroquias que tienen procesos de evangelización que ayudan entonces a que la gente pueda eh, tener un espacio donde hablar, donde dialogar, donde plantear las problemáticas que estamos viviendo como país. Yo creo que sí hay, ¿no? O sea, dentro de la iglesia hay un trabajo, ¿verdad?, respecto a los derechos humanos. Por ejemplo, en el tema del agua. Por ejemplo, en el tema del agua es la Iglesia Católica que está acompañando también a muchas Pero, organizaciones pero en no se ha este tema. pronunciado. La iglesia Claro, no hay no se ha claro, es pronunciado. el pronunciamiento institucional el que hace falta, ¿no? Para Pues todo. sí, porque no se ha pronunciado, por ejemplo, con las detenciones de Santa Marta, de los señores de Santa Marta, no se ha pronunciado la Iglesia Católica tampoco. Sí, exacto, sí, por eso te digo, ¿no? Que la Iglesia institucional no ha dado una postura y nunca la ha dado. Es que es lo más Peor, sí. porque en realidad, pues yo me recuerdo en los 80 estábamos viendo que teníamos una Iglesia Católica Sí, que pero no era la Iglesia Católica en sí, Alex, era el arzobispo o un grupo del clero que era bastante progresista, no era en sí la Iglesia.